Hola, buenas tardes. Soy Oriol Gallemí, investigador en el Instituto Químic de Sarriá de Barcelona, en la Universidad Ramon Llull. Y me gustaría poner un poco de alegría gracias a lo que he encontrado durante la semana en diferentes papers y con lo que estamos trabajando con el equipo del departamento. En principio, lo que hemos visto es que la mortalidad del virus no ha variado, sigue afectando muchísimo por encima de los 60 años, pero por debajo de los 59 el resto del mundo está salvado, ¿vale? Tenemos un impacto mucho más leve en el orden de ya del 3, del 2, del 0 y pico por cien, con lo cual casi, que es muy complicado. En cambio aquí la situación no es la misma. Cabe decir que esta letalidad se tiene solo sobre los casos graves que han entrado en hospital. O sea, toda la gente que normalmente ya no acude al hospital, estos están fuera de esta cuenta, con lo cual las probabilidades aún siguen siendo muchísimo más bajas, del orden de, esto es del 20% o 30% de los casos graves en el peor de todos. Normalmente estamos en el 20 y algo por ciento de gente que va al hospital cuando tiene síntomas. Después tenemos otra información que está disponible en Internet, que son las poblaciones de cada país y cada uno tiene su intrínculis. Bueno, aquí tenemos Europa Oriental, por ejemplo, no como país, pero bueno, se puede buscar España, Francia, lo que es que haga falta, o la República Popular China. En principio no hay unas fuertes variaciones demográficas según el país, pero bueno, lo que se ha hecho es cruzar el impacto por edades con la población de cada país. Otra remarca que hay importante es que la curva de infecciones que tiene que ver exactamente con el efecto o la mortalidad. Sencillamente que la mortalidad pues, va a ser una proporción de la curva de infectados. Será mayor o menor y en este caso estamos hablando de una curva que es bastante pequeña. Esta curva está bien porque aún desplazándola pues mantiene la misma superficie, y el hecho de desplazarlo lo que implica es que lo que se está haciendo es achatarla, reducir el impacto inicial, pero el virus sigue siendo el mismo, ¿vale? Hay sencillamente un tipo de medidas preventivas y lo que al sistema de salud, pues la gracia sería no saturarlo. Habiéndolo saturado ya, el Imperial College of London lo que dijo, pues bueno, es que se pueden hacer dos cosas, o se satura desde aquí hasta aquí, vamos, lo saturamos durante un año, o lo saturamos de aquí a aquí, con lo cual ya, habrá una sobrecarga muy grande, habrá un pico muy grave de atención, pero a partir de otro momento se podrá reprender la actividad en régimen nominal para el resto de infecciones y el resto de curas que precisan. Cuando se está en estas situaciones, normalmente el sistema está tan estresado que incluso se desatienden otras cosas que podrían alargar la vida de gente muchísimo más joven y podría tener impactos, ¿vale? Con lo cual, aún haciendo unas maniobras fuertes al principio, lo que según sabría sencillamente es, y una vez ya está saturado, y es saturarlos durante muchísimo más tiempo. Y en el peor de los casos, pues sería pues, posponerlo. Si se hubieran tomado las medidas iniciales de buen comienzo, lo que se habría hecho es dejar esta enfermedad el máximo de tiempo en letargia posible y retrasarlo hasta un momento indefinido donde o había una vacuna antes y esta curva se podría evitar, o si no, pues tarde o temprano volvería. Luego tenemos qué es el efecto real de esto. El efecto real de esta enfermedad, pues lo que va a ser que nos va a disparar el número de funciones de este año. Por ejemplo, en España tenemos unos 400.000 muertos por año. Sin embargo, este número se va a ver reducido comparado con el año pasado, además de por la tendencia demográfica que ligeramente le tendría a aumentar, pero como vamos a estar encerrados 3 meses o 4 meses en casa, esta curva va a caer por accidentes de tráfico, infecciones y enfermedades diversas, enfermedades de trabajo y accidentes laborales, con lo cual esto va a caer en picado. No obstante, esta bajada pues, se va a ver compensada con las afectaciones que han acortado la vida de algunos miembros que esperábamos que vivieran unos añitos más a causa del coronavirus. Y esto va a pasar casi en todos los países en mayor o menor proporción, ¿vale? En Alemania pues, la proporción va a ser ligeramente menor, pero bueno, hasta aquí es donde estamos. Luego lo que hemos hecho es, por ejemplo, reconstruir las formas de las infecciones en cada país. Por ejemplo, en China han tenido pues, una cierta cantidad de infecciones que ellos han declarado como la curva azul que vemos, y luego lo que hemos hecho es reconstruir esta curva en base a los indicadores sintéticos
que son, por ejemplo, la cantidad de gente que se ha recuperado con el plazo de recuperación, lo hemos echado atrás, ¿vale? Aquí hay los días que hay de recuperación, más o menos unos 20, y las defunciones también acortadas, pues una semana, porque es el tiempo que dura la gente ahí, en el hospital hasta la defunción. Y nos da que exactamente la curva que ellos tuvieron de infección, si los muertos que las defunciones que han declarado son estas, pues se concuerdan perfectamente con las curvas amarilla y roja y son bastante parecidas a la curva que ellos han declarado de infecciones en azul, con lo cual podría ser con unos datos consistentes. Luego tenemos los datos de Alemania, de Francia y de Italia, que son perfectamente consistentes las curvas de infectados declarados encontrados con las sintéticas realizadas a través de las cifras de funciones y de recuperados, con lo cual es una curva completamente normal. Luego nos encontramos con España, otro tanto con lo mismo, ¿vale? Logramos que ajustando los parámetros de estas curvas nos den la misma, nos den una curva que es consistente, con lo cual creemos que los datos con los que se está trabajando son consistentes, ¿vale? Y luego tenemos, pues, por ejemplo, países como Corea, una granularidad muy elevada, donde el número de infecciones a veces no concuerda, donde tenemos, por ejemplo, eh, tramos donde no se ha actualizado durante un largo tiempo, aquí tenemos escalones de repente, y luego finalmente encontramos este salto que nos hace pensar que quizá algo está sucediendo porque el gap no para de incrementarse. Primero, un incremento lineal no es nada bueno porque normalmente lo que se está buscando en una contención es que el número de infectados realmente se estanque alrededor de cero y este no para de crecer de forma constante y sin embargo lo que nos dice la curva de letalidad nos dice que la cantidad de muertos sigue incrementando con respecto a los infectados que están declarando, con lo cual parece que hay un poco de descontrol en alguno de los dos sentidos o alguna cosa está sucediendo que no conocemos y que quizá deberíamos ponerle un foco especialmente de interés. Luego tenemos otra vez la curva de Japón con los mismos problemas de granularidad. Ahí se ve que los datos les cuesta más ser actualizados, pero resultan completamente consistentes a largo plazo y parece que las dos curvas tienen básicamente la misma forma, tanto los datos sintéticos, especialmente el de recuperados, pues se correlaciona fuertísimamente con esta curva, con lo cual creemos que los datos son bastante creíbles. El resto del mundo también presenta las mismas curvas, con lo cual no hay más remarcas. Y una de las cosas que hemos encontrado en nuestro grupo de investigación y de las más curiosas es que, por ejemplo, el tiempo que se está en el hospital, una persona en recuperación, se correlaciona negativamente con la ratio de mortalidad de ese país. Encontramos, por ejemplo, que estancias de 25 días en el hospital en Corea del Sur, que resulta francamente anómalo por los factores que hemos comentado antes, pero sin embargo hay países, bastantes están concentrados entre el 5 o el 7%, que creemos que es donde realmente hay la cifra de la mortandad real. La mortandad real dentro de los casos que ingresan y que están marcados en hospitales. Estas anomalías de un 9 o de un 21% en España, ¿a qué se deberían? Pues creemos que el estado de estrés en el que se somete al sistema sanitario, que está muy por encima de las capacidades, lleva a aceptar solo los clientes que están en la parte final del curso de la enfermedad, con lo cual esto hace que se disparen estos indicadores, ya sea por la escasez o sea por escasez de habitaciones y camas disponibles, ya sea a causa del estrés al que se ha sometido, con lo cual se filtra muchísimo más y solo se eligen a la gente que está en plazo o casi a punto de morir. Y aquí, pues bueno, los números tal y como son, los tiempos de recuperación sí que vemos que en Corea son exageradamente altos, pero esto permite una trazabilidad muy elevada. La radio de mortalidad pues es francamente baja, pero presentaba esas anomalías que hemos comentado antes y que quizás se corrijan cuando se recuente de forma diferente. El tiempo de ingreso hasta la muerte, pues vemos que
desde que se ingresa un caso grave hasta su defunción, en menos de una semana este virus ha terminado con la persona. Si no, pues esta persona a la que pasa de los 7 días normalmente se recupera. Sin embargo, vemos que en estos países, y hay unas líneas de investigación abiertas bastante prometedoras, parece ser que un estrés en el sistema sanitario lo que provoca es que las personas que se descargan demasiado rápido puedan ser foco de reinfección al momento después. Y claro, esto se propagaría ad infinitum porque este ciclo no se rompería. El virus volvería a estar, volvería a desarrollarse, sería otra vez infeccioso de COVID-19 y volvería, bueno, de SARS, y volveríamos otra vez con lo mismo. El curso clínico de la enfermedad que deducimos pues, es el que aparece a continuación, en el que nos encontramos un periodo de exposición, ¿vale? En el día cero, en el cual hay un par de días de incubación, una fase de incubación que se puede prolongar más o menos, y luego una parte de infección. Este periodo de infección, el enfermo, el paciente, estaría infeccioso pero asintomático, que ya hay 2 días con un pico máximo en el día 5, donde hay el máximo de concentración de coronavirus en mucosas y en boca, con lo cual en la parte alta del tracto respiratorio pues es más fácil transmitirla. Luego hay muchísima gente que no llega a ser, está infecciosa pero no llega a desarrollar ningún tipo de cuadro, con lo cual estos pasan los 30 días y o ni se enteran o lo van transmitiendo, y esto sucede en el 80% de los casos. Y luego hay un 20% de casos que desarrollan síntomas y muchos acuden al hospital, pero acuden al hospital cuando ya tienen los síntomas bastante consolidados, sobre todo tos seca, un poco de fiebre y demás. Una vez ingresan en el hospital, están siguen 2 cursos. El primero es pasar un pequeño síntoma, un pequeño episodio respiratorio agudo y o más agudo, más grave, y luego se pasan a una fase de recuperación donde se les descarga. En España normalmente se descarga a partir de este día, cuando ya hay una bajada severa de fiebre y ya está libre, con lo que puede llegar. Otros extienden la parte un poquito más allá, extienden unos cuantos días más, hasta 10 días, para asegurarse que realmente no va a haber rebrotes. Finalmente, los que están en el episodio secundario, una vez han ingresado, normalmente dentro de los 6 días siguientes están en la UCI y presentan la defunción. Cabe remarcar que es un virus que cambia muy rápido, que está hecho de ARN, no es una doble cadena de ADN, con lo cual cada vez que se replica el índice de mutaciones es muy elevado. Vemos que en poquísimos días, esto estamos en 1 de enero hasta 11 de marzo, pues según NextTrain, hay muchísimas variantes corriendo por el planeta, y además se ha encontrado que se puede encontrar en muchísimos otros animales, como pueden ser incluso los domésticos, como perros y gatos, con lo cual es una línea de investigación que se debería promocionar y divulgar propiamente. Finalmente, conclusiones. Primero, la área de la curva, que todo el mundo dice que se puede cambiar, no se puede cambiar, porque el virus tiene una ratio de transmisión natural. Se puede aflojar temporalmente, y si se encuentra una vacuna, realmente se va a romper esta curva. No vamos a hablar de esta curva nada más, nunca más, porque la habremos roto, la habremos bajado, la habremos no achatado, la habremos minimizado. El efecto de la curva se puede modificar ligeramente durante un tiempo aplicando restricciones, pero estas restricciones, una vez se quiten, volvemos a tratar con el mismo enemigo, con el mismo virus, y vamos a seguir con los mismos datos, con lo cual la mortalidad va a ser exactamente la misma y todo va a estar como estaba. Pues bueno, y en casos prometedores, ¿qué encontramos? Pues que los animales domésticos algunos pueden llegar a ser portadores. Se han encontrado con perros y gatos portadores y que sufren la enfermedad también, pues les cuesta respirar y demás. Desconocemos también las ratios de supervivencia en huéspedes asintomáticos, si es más tiempo, si es menor, si hay gente que es capaz de pasar muchos periodos de infección uno detrás de otro sin llegar a desarrollar la enfermedad, pero siendo a un individuo un sujeto infeccioso. Y luego precisamos encontrar una manera de desinfectar o de prevenir de forma eficaz y práctica el virus. Lo necesitamos combatir de forma práctica por no ir por la calle siempre con guantes o cualquier cosa que toquemos limpiando la ipso facto. Tiene que haber algún método
que sea muchísimo más práctico, que nos permita pues rociar, limpiar algunas muy buenas prácticas, además de lavarnos siempre que podemos las manos, pero no siempre estamos alrededor de una fuente y usamos el metro, el bus y el transporte público, y estos son fuentes de dispersión muy elevadas, amén de todas las bandejas y todo lo que usamos cuando pasamos por rayos X y demás, en aeropuertos y puertas que tocamos. Pues nada, muchísimas gracias por escuchar y cualquier comentario lo dejáis abajo o me envías un correo. Muchísimas gracias.